Para entender, Rubén Darío, de Julio Ortega. Biografía y lectografía. Todo es extraordinario a propósito de Rubén Darío. Nicaragua, 1867-1916. Empezando por el hecho de que su vida no está en ninguna de sus muchas biografías. Aun cuando están llenas de datos, anécdotas, historias y documentos, esas biografías son parciales, no porque sean falsas, sino porque dividen la vida de la obra, a tal punto que termina siendo una vida que no ayuda a entender la obra, y una obra que no se entiende desde semejante vida. Es cierto que Darío bebía desde muy joven, que los licores seguramente deterioraron su salud, y que murió víctima de una cirrosis del hígado. Es verdad que tuvo etapas de desvalimiento entre trabajos poco estables, que vivió en varios países como periodista y diplomático mal pagado, acogido por amigos y apoyado por protectores a veces poco recomendables. Pero en esa biografía común se nos pierde de vista la vida del poeta genial, o sea, inexplicable. En primer lugar, porque su estricta historia personal no es sino la materia de una vida distinta, creada gracias al lenguaje poético, a la mitología de su época y a la fuerza innovadora del tiempo que le tocó forjar. Y, en segundo, porque esa historia suya solo se puede entender como la parte indistinta del presente, que el poeta debe dirimir entre corrientes contrarias que lo precipitan y disipan. Entre su historia personal, esa resta de agonías y caídas, y su vida mayor de poeta inaugural, esa suma de audacia expresiva y goce creativo, se advierten, de inmediato, los desfases o las fisuras que una existencia no pocas veces precaria y hasta penosa, a pesar de sus triunfos públicos, parece oponer a la vida de un artista capaz de forjar la sensibilidad de los nuevos tiempos. No es que hubiera dos Rubén Darío. Había uno, pero nos ocupamos de él por la parte de su vida que se hizo en su obra. Se ha repetido, piadosamente, que Darío era víctima de sus propios demonios y demostraba los límites de lo humano, como si sus debilidades de carácter fueran una fatalidad moral y no otra prueba de su vulnerabilidad de artista sin terreno cartografiado. Estaba solo, o casi solo, en la dimensión, esta sí sobrehumana, de su tarea. Tampoco parece prudente sostener que entre el hombre y el artista había una contradicción paradójica, como se ha hecho, por ejemplo, con la biografía de Dalí y, hasta cierto punto, la de Picasso. Más bien, todo indica que la biografía prolija y profusa no es suficiente para articular la historia personal y la vida creadora de un artista de excepción. Y no porque cualquier biografía de Darío se nos aparezca como demasiado pequeña ante la dimensión del poeta, ni tampoco porque la obra justifique cualquier conducta del hombre, sino porque nos falta un principio de articulación capaz de explicarnos la desvalidez de una biografía como parte integral del valor de un artista. El propio Darío reconoció la distancia entre ambas orillas de su figura pública. Cuando se vio obligado a escribir su biografía y la historia de sus libros, por unos pesos extras, para una revista y un diario, no solo optó por el formato sumario de la crónica periodística, con lo cual levantaba una versión provisoria, dominada por la estimativa del presente, sino que practicó la elición, el corte, recorte, salto, montaje y silencio, como método narrativo. Esto es, procesó los hechos a la medida del medio periodístico para que su vida de poeta, después de todo hecha de primicias y asombro, tuviera la frescura de lo nuevo. Como un personaje de sí mismo, dictó su vida en una prosa inmediata, explícita. Produjo, así, una suerte de balance, sostenido solo en la memoria, como si fuera otro habitante de la crónica legible de su tiempo mundano. Si narra la historia dolorosa del niño abandonado por sus padres y criado por sus tíos, que ya forma parte de la mitología de su origen, los recortes del silencio le permiten, en cambio, apenas rozar, entre protestas de discreción, la desgracia de su matrimonio obligado. Ese callar temeroso podría deberse a que Rosario Murillo, la muchacha nicaragüense con la que se casa acorralado por el feroz hermano, le
Sample complete. Ready to continue?